Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. El tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy todos los invitados que tenemos son asiduos tertulianos en Frente a Frente. Son personas que influyen en cada uno de sus sectores. Para hablar sobre lo que pasó ayer en Gracias Lempira. Mucha gente, estoy seguro a esta hora, sigue hablando del panorama político nacional, sobre las reformas electorales, sobre estas insurrecciones en el Congreso que impiden legislar normalmente. Es seguro que el debate va a unos arguyendo que tiene razón un partido de estar insurrecto, otros que no lo tiene. Entonces por eso acudimos hoy a estos amigos que siempre nos aceptan los análisis aquí en Frente a Frente. Quizá hoy rompamos un poquito el mecanismo, el modelo de hacer Frente a Frente. Yo no sé si los ven atrás, hay 5 o 6 invitados. Hoy tendremos esas tertulias que son muy comunes en España, donde yo no voy a decirle a tal persona, ahora le toca el turno a usted. Hoy hablará quien interrumpa. Tampoco vamos a tener aquí una anarquía en el programa, pero sí queremos dinamizarlo solo en función de que ellos, que en su mayoría tienen experiencia política, nos indiquen qué desenlace tendrá esto, hacia dónde vamos. ¿Tendremos al final reformas electorales? ¿O iremos a las próximas contiendas con la ley electoral y de las organizaciones políticas que tenemos ahora mismo? ¿Cuál será el desenlace del Consejo Nacional Electoral? ¿Tendremos al fin miembros en ese Consejo Nacional Electoral? ¿O en ese escepticismo que inunda a mucha gente, cree que al final, y pese a la reforma, y como no se conforma el nuevo órgano, terminaremos con el Tribunal Supremo Electoral? ¿Y cuál será el futuro del Tribunal de Justicia Electoral? Así que yo los invito para que ustedes nos acompañen esta mañana a escuchar el análisis de estos queridos amigos de la sociedad hondureña sobre el complejo panorama político electoral que tiene Honduras en este momento. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Vamos. El amigo Julio Navarro está en el extremo derecho del set. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Renato. Bienvenido. Encantado de estar con estos compañeros generacionales, excepto Marvin, que es de 30 años. No lo creo. Marvin, ¿qué edad tiene usted? 58 años. 58 años. Julio está un poquito arriba de los 60. Sí, sí. Y don Pablo Carías acercándose a los 70. Más Es de la... Recuerde que es de los... Experiencia hay Pero aquí. para abajo. Es de los Carías, que los 16 años no se los cuentan. Somos un apellido resistente. Pues yo soy generacional con todos ellos también, ¿para qué negarlo? Yo tengo una costumbre de quitarme siempre entre 1 y 2 años. Mi madre me cuestiona eso. Renato, ¿Por qué te quitas los años? Renato, Pero ¿sabe cuál es el problema de quitarse los años? sí, Cuando usted le dice, ¿en qué año saliste de sexto grado? sí. O sea que de 10 años saliste de sexto grado. No, porque Ahí estudió ya- la nocturna. ahí- Mire, sí pero hay la problema. peor vergüenza que me ha ocurrido a mí fue recientemente, hace un mes, en un debate con primos sobre mi edad y la edad de ellos, sabiendo ellos cuál era mi edad. Voy yo con esa tendencia siempre a reducirme 1 año. ¿Qué me dice uno de ellos? Que vos tenés tal edad. Claro que la tengo. Y yo
ya no arguyendo, sino alegando que tenía la edad que decía. Pero no la dice todavía. Y pasó mi madre por el debate, porque escuchó que imagínense, hubo voces así que se alzaron. ¿Qué pasa aquí? Dice, no, Irma le dice, mira que Renato dice que tiene tal edad. Siempre mintiendo, le dice. Óigame, la mentira uno tiende a creérsela. Yo pensaba que tenía la edad siempre reduciéndome un año, y no, hombre, tenía razón los primos, que tenía la edad de ellos. Bueno, Fernando se está acercando a los 60, o ya pasó los 60. Mira, Renato, yo un saludo, ¿verdad? Por supuesto, cariñoso. Yo le doy gracias a Dios, contento por los 62 años, voy 62. A cumplir 63. Y hoy estamos esperando hacer la voluntad del Señor. ¿Eres secretario del registro nacional de las personas? ¿Cómo? Pudo haber cambiado la fecha. ¿Eres secretario del registro nacional de las Marvin, personas? si seguís hablando, vamos a ir a la verdad cuántos años tenés. Sí. No, Marvin ya está arriba de los 50. ¿Qué edad tiene Marvin? 57. Hace mucho tiempo lo conozco. Marvin y yo somos generacionales. Es que todos somos contemporáneos. Sí, así todos es. nos conocimos jóvenes. Yo conocí a Lino Tomás Mendoza en el Central cuando andaba con el FAR. Con el FES, con la FES, la Federación de Estudiantes de Secundaria. Pero perteneció al FAR en el Central. Bueno, sí fue dirigente estudiantil. A la Fuerza de Acción Revolucionaria. Como quiere que diga la edad, ¿verdad? Era prochino. 61. Los del FAR no eran. Y no escuchamos, era prorruso. Viene de la izquierda. Viene de la izquierda. Era de los prorruso, era de Así es. Y era de la universidad. Prochino. Quien le ha ayudado a hacer la evolución evolución se llama Roslinda Savillón, su esposa. 3 veces lo mandó a Alemania y de allá lo mandaron liberal. Cambiado. Y fíjate, Renato, que Julio Navarro estuvo con el FRU, con el FES, con el FRU. ¿Cómo se llama? Marvin estuvo con el FRU también. Con la FUR. Pablo con la FES, con el FES. Sí. Vos estuviste en Ramón Amaya Amador. En Amaya Amador, sí. Este hombre estuvo en el MAT. ¿Verdad? Todos de izquierda. Yo Frente Unido aquí. No, pero iniciaste en el FRU. No, yo empecé ahí en secundaria, en los primeros 6 meses. Así es. Estuve con el FRU y de ahí salí corriendo. Mi papá era fundador. Ahora, Renato, en cuestiones de edad, tengo un amigo que se enfermó. Entonces yo lo llamé, le digo, ¿cómo estás? Mira, hombre, ¿qué? Le digo, mira, no te preocupes vos. La generación nuestra va a morir, le digo, hasta que Mel sea presidente. Puta, qué esperanza, entonces vamos a ser inmortales. Si esa fuese la condición para ser eterno. Entonces vamos a ser inmortales. Y mire, a los 3 días se alivió. Hasta buenísima e inédita. Bueno, Victoria Martínez, ¿qué tenemos para hoy, Victoria? ¿Qué pregunta tenemos para hoy aquí en Frente a Frente para iniciar ya el debate con nuestros panelistas? Adelante. Muy buenos días, Renato, amables panelistas que nos acompañan este día y a nuestra amable teleaudiencia. Y el tema del día es, ¿y Honduras qué tipo de extintor necesita para limpiar el turbio panorama político? Recordando lo que sucedió ayer durante la sesión del Congreso Nacional. Recuerde que usted puede comentar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en nuestro usuario de @FrenteAFrenteHN. Licenciado, ¿Y Honduras qué tipo de extintor necesita para limpiar el turbio panorama político? Bueno, miren, si yo le doy el pase a cada uno de ustedes, y al haber hoy cinco panelistas, nos va a llevar como 40 minutos. Así que vamos a iniciar el debate con mayor dinamismo. Es decir, no le voy a hacer una pregunta inicial a nadie, sino que la pregunta va a ser general para todos. Y así van interviniendo en la medida que crean que alguien no tiene la razón, o reforzar el criterio de alguien, o exponer una nueva idea. Muy bien, voy a comenzar con el hombre de más experiencia aquí, ¿verdad? Y para mí la experiencia la dan los años, y el hombre con más edad aquí es don Pablito Carías. Así que hoy voy a comenzar con Pablito, que está en el centro de los panelistas. Pablito, nadie de los que está aquí desconoce lo que pasó ayer en Gracias Lempira. ¿Qué cree está sucediendo con los políticos hondureños en función de las próximas contiendas electorales? Sí, aunque no acepto esa condición
el ser la persona con más experiencia por la edad. Yo porque secundo la palabra de aquí nadie confesó la edad. Bien, pero yo realmente traía, evidentemente le entiendo que la dinámica y el formato, hoy se está hablando mucho en la empresa Emisoras Unidas, que es parte de este canal, de esos nuevos formatos, lo cual los felicito. Y me alegra porque en el nuevo formato no ha llegado con la imitación de algunos medios que están queriendo establecer pautas que son contrarias a valores positivos que deben divulgar. Yo creo que eso es muy importante para esta empresa porque lo hace en sujeción al compromiso que tiene con la sociedad y que lo ha venido cumpliendo, aun cuando en algunos casos no compartamos. Naturalmente no podemos ver así, pero tenemos que respetar y tenemos que considerar aquellos elementos positivos. Y venía preparado para una reflexión quizás más completa y más extensa, porque me parece que los análisis políticos que están haciendo, incluso por parte de algunos intelectuales consagrados en la vida política y económica de Honduras, hacen como que si la historia de Honduras se hubiese empezado a escribir hace 10 años. Y eso me parece que es un error muy grave, porque lo que tenemos en los últimos años es la acumulación de enormes frustraciones y de modelos económicos y políticos totalmente erróneos. Yo siempre he dicho que todos los políticos y todos los que han asumido la presidencia han sumado a la desgracia que vive la nación hondureña. Unos más, otros menos, pero ocurre que en los últimos 10 años es donde como que si se hubiese acumulado toda esa frustración encerrada y que de repente ha estallado y de una manera terrible para la nación hondureña. Entonces, no hay un análisis histórico, me parece que es más un análisis pasionario. El anti-Job ha obnubilado la capacidad de raciocinio, de la intelectualidad de este país. Y eso no es bueno. Porque si bien es cierto, el presidente actual asume una enorme responsabilidad por una serie de hechos que han venido ocurriendo en los últimos años, no deja de ser cierto que muchos de los que incluso lo señalan como responsables también tienen alguna participación. Correcto. El otro problema es que muchos análisis hacen como que si Honduras fuese una isla, que si no estuviese conectada con el mundo. Y lo que está pasando en Honduras está pasando en muchos países del mundo. De los 192 países que conforman las Naciones Unidas, tengo la información que apenas unas 60 naciones en el mundo puede decirse que tienen una democracia representativa. Lo demás son democracias frustradas. La democracia ha fracasado no en Honduras, sino que en una serie de países. Pues siempre tuvimos la idea de la democracia, de ese concepto que nos heredaron de la Ilustración, aunque en el fondo realmente, y esto también es un elemento a considerar, ven el aspecto político desconectado del aspecto económico. Y yo diría que es mucho más fuerte esa dictadura financiera mundial, que hoy se puede ver incluso hasta en la violación de la normatividad de organismos como la OMC, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, que Trump la ha tirado al cesto de la basura al imponer sanciones económicas a una serie de países. Cuánta normatividad se ha echado a perder, contrario a ese
sistema que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, a los acuerdos que hubo una vez que finalizó la Guerra Mundial. Eso me parece a mí que es una falencia, y por eso a veces el análisis no es completo, no es congruente y no arroja resultados positivos. En Honduras realmente tenemos una clase política fallida, como el sistema, todo, el Estado mismo. En Honduras hay una serie de crisis, no solamente hay una crisis económica, política. Yo entiendo más lo político con lo económico. Lo que pasa en la política es lo que tiene que ver con el aspecto económico. La situación económica del mundo y de Honduras en particular es grave. Hay una crisis económica. Cerca de eso, Pablo, mira, estaba viendo datos, Pablo. Sí. Los bancos más florecientes en Centroamérica son los de Honduras. Sí, eso los bancos que tienen mayor liquidez son los de Honduras. Concentración de riqueza. Los bancos que tienen mayor capacidad de préstamo en este momento en Centroamérica son los de Honduras. Entonces yo cuando hablan de un Estado fallido, ¿fallido para quién? Aquí hay grupos empresariales que este Estado que decimos nosotros fallido es el Estado perfecto para haberse hecho crecer sus empresas, crecer todo eso. Ya te digo, esos datos te dicen, busca Costa Rica. Costa Rica tiene problemas de liquidez y tiene una democracia aún floreciente. Y en Honduras nos sobran miles de millones de lempiras. En diciembre están anunciando los bancos, miles de millones de lempiras en las bóvedas de los bancos. Los bancos no hayan a quién prestarle. El éxito de unos pocos no es el éxito de la inmensa mayoría. Es la concentración de la riqueza. Ese es el problema. Ese es el grave. Y que es un problema. Yo lo asocio a eso y siempre lo digo, y a veces me cuestionan en mi partido por eso, porque para mí el problema económico tiene que ver con la fuga de capitales del país. El país trabaja, la gente produce, se genera riqueza, pero esa riqueza se convierte en dólares y la ponen fuera de Honduras. Nadie reinvierte aquí. Si esas compañías gigantescas que hay en Honduras, transnacionales, agarraran sus $1.000 millones que ganan al año y los invierten en Honduras, ¿cuántas fábricas podríamos tener? Pero agarran los dólares que vienen del extranjero en remesas que están en el sistema bancario, compran con el dinero que te paga el vigilante, la tortillera, que paga el camarógrafo, que pagamos nosotros, compran los dólares, ¿verdad? Antiguo y claro estoy hablando específicamente. Y los ponen fuera de Honduras. ¿En qué beneficia eso a Honduras? Por eso es que yo soy enemigo de ese tema de que tenemos que poner el país para que vengan más extranjeros a invertir, más extranjeros. ¿A qué? Si los nacionales tienen sus capitales en el exterior. El problema de nosotros es la disposición de los medios de producción. ¿Quiénes tienen realmente el modelo control del dinero? ¿De quién es la Y responsabilidad? ese es un problema. Es la responsabilidad de quienes gobiernan. Sí, pero es un que concentran el favoritismo a favor de una clase que financia campañas. Pablo empezó bien, porque es un orden, no es un problema del gobierno. Sí, es un orden de la sociedad que no hemos roto porque nunca hemos decidido qué tipo de país vamos a construir. Es que todos somos responsables. Como sociedad nunca hemos tenido un acuerdo nacional para eso. Basado en una economía especulativa, financiera. Aquí hay empresarios que lo han dicho, lo han confesado, que ellos prefieren mover sus capitales en la circulación, en el consumo y no en la producción, porque la producción tiene una gran cantidad de riesgos. Y recuérdale, este es un modelo económico perverso. Y si el país es de tendencia agrícola, el riesgo es mayor. Importante que el mayor desarrollo de crecimiento de la empresa privada es la que hace negocios con el gobierno. Las carreteras, energía, comunicaciones. Y esos son los que tienen el control de la economía, y esto se invierte también esos recursos en los grandes bancos, y en los que es lo que estaba diciendo y en los Julio grandes Navarro. Partidos políticos tradicionales, y ahí es donde está la unión de economía y política. Correcto. Hay un problema. Me gusta el tema del no es el bipartidismo, Fernando, es el tripartidismo, porque los tres vienen de la misma escuela. Ahora sí, es correcto. Y eso es lo que a muchos analistas no le simpatiza, porque casi todos quieren que uno llegue a la conclusión de que el malo, el perverso... Casi todos buscamos el pecado original en el 2009. Fíjate qué importante es lo que está diciendo Pablo, Renato, y pueblo hondureño. El presidente... Pablo está señalando riesgos que hay para la toma de decisiones en el país. Estamos a punto de entrar a una reforma electoral. Pero todas esas fuerzas, que son las que realmente dominan a la sociedad hondureña, es la oligarquía pura. Sí.
Los dueños de los dineros en los bancos, en las aseguradoras, en las grandes empresas y los grandes terratenientes. Y eso lo saben los tres partidos. Eso están en los tres partidos. Y se han beneficiado los tres partidos. Y eso con sus intereses van a limitar la reforma electoral en el Congreso si no logramos identificar cuál es el verdadero propósito del pueblo hondureño. Porque ahora no solo es ese tradicionalismo del capital, del manejo de los medios de producción a través de la oligarquía tradicional, sino que está el riesgo de lavado de activos, del narcotráfico y de grandes capitales de corrupción que están haciendo variar esto. Entonces, miren, nuevos grupos económicos que están allí en la vida económica subterránea. Me parece muy bien el análisis de Paulito, porque creo que no hay que verlo solo el contexto actual. Venimos de las montoneras, de la reforma liberal, de los nuevos partidos, de los partidos políticos de primera generación, venimos de golpes de Estado, venimos realmente de una economía basada en el banano. Esta es una democracia joven, entonces nos destruimos más que construimos democracia. Y esta democracia joven ha tenido problemas, es una democracia con pobreza. Tiene 40 años, Marco. No, pero como Estado de 40 años... Y hemos tenido problemas con la opción B, con presidentes que no son hondureños, que hemos tenido una gran cantidad de reformas constitucionales. Y nos vemos realmente que anteriormente era más fácil llegar al poder. 2 veces llevaba al poder el Partido Liberal y una vez el Partido Nacional, era casi previsible. Hoy el poder está más difícil y complicado, entonces los partidos nuevos o las nuevas fuerzas políticas están ansiosas de poder y miran lejos del poder, entonces lo que están generando es estos escenarios que generan una crisis. Pero ¿cuál es el origen? Sí, falta de moral, la corrupción descarada, la corrupción el que nombra a la familia en el poder, el que usa el carro para la familia, el que gasta el combustible, viáticos, la incapacidad de tomar decisiones propias, el someterse a los dictados del líder y no disponer de sus propias ideas para construir Estado. Es que el modelo también es corrupto. Ese es un pedacito del problema. Esa oligarquía de la cual habla Fernando se ha nutrido, se ha enriquecido sobornando a los funcionarios. El comentario de Lino hay que tener cuidado, porque si seguimos esa línea vamos a terminar diciendo todos aquí que el problema de Honduras son los políticos, y no es cierto. Y estoy de acuerdo contigo, porque la sociedad civil quiere sustituir a los políticos acusándolos de esto. Y aquí está que con eso van a resolver el problema. Renato va a hacer una pregunta: ¿cuál es el extintor que hoy ocupamos? ¿Cuál ha sido siempre el extintor que ha habido en Honduras ante todos los problemas? La pregunta sería, ¿sirvió el extintor de ayer? ¿Cuál ha sido siempre el extintor que ha habido en Honduras? ¿Sirvió? Es la capacidad de pacto que tuvieron Partido Liberal y Partido Nacional en todas las crisis. Pero hoy esa capacidad de pacto ya no existe como tal, porque hay una tercera fuerza interviniente que tiene menos complicidades con las otras. Es que no, y entonces, seremos capaces, Fernando, Narrala no es libre. Seremos real de oposición. Pero el Partido Libre representa eso. ¿Seremos capaces a este momento nosotros de replantearnos, de reinventarnos una capacidad de acercamiento en función del país? Porque yo no creo que ni al Libre le convenga esos escenarios que está presentando Renato. Esos escenarios que presenta Libre a este momento le ahuyentan. El que no es militante de Libre, el que simpatiza, no le guste eso. ¿Por qué los no hace? puede estar en esa situación. No, pero yo te digo, hablemos. Porque no tiene yo te digo, yo no vengo a juzgar si está bien o está mal, sino que la necesidad es de hablar. Y ahí es donde falta conducción, Renato. Mire, siempre en Honduras, el lugar donde se pactaba era el Congreso Nacional. Hoy la falta de liderazgo en el Congreso Nacional nos ha llevado a todo eso. Renato, hay una situación. Yo creo que falta de liderazgo en la oposición política. El modelo económico está diseñado para robarse, lo dije la vez pasada yo. Porque el modelo contratista que se montó de 80 para acá es un modelo de que entran sectores económicos corruptores a corromper a funcionarios públicos. Y funcionarios públicos que no tienen la decencia para detener eso. Entonces, sí podemos construir una democracia la hondureña, pues, para dejar de robar, reducir los robos, erradicar la corrupción. Sí lo podemos hacer independientemente de que tengamos un modelo de ese tipo contratista. Tenemos que replantear las nuevas leyes de contratación del Estado, las nuevas leyes realmente que tienen que ver con la contrata pública, pero aquí todo contrato que se va a hacer está preñado de que algo va a pasar.
Si se va a hacer la tarjeta de identidad, pensamos de que van a robar dinero en la tarjeta de identidad. Si se va a hacer una contratación de energía, se cree que va a ser de emergencia, quedó sin luz la de Ceiba y hay que contratar para robar. Entonces yo creo que hay que parar esa corrupción y esa cultura de contratar para robar. Y mire, este problema de salud que nos ha tenido enredado en el último tiempo es porque los intereses que hay en las compras públicas de salud pública son tan tremendos que nadie quiere que esa cosa cambie. Pero, Marvin, pero hay un elemento ahí que decía el licenciado Carías de Julio, en el sentido de que la oposición se ha quedado con incapacidad para hacer propuestas serias y responsables para el Estado. Y nos hemos quedado en la denuncia y en la persecución buscando las debilidades de los que dirigen los partidos políticos, los que dirigen el gobierno. Entonces no vas a encontrar ninguna propuesta seria para combatir los grandes males. Si la oposición no tiene análisis político, no tiene análisis económico, no tiene análisis social, y análisis realmente de construir un mejor país, no es oposición. Es que la política hoy en día ha tenido cambios. La política hoy se fundamenta y los políticos hacen su quehacer en función de los errores del otro, pero no en los méritos de ellos. Y en la fuente de negocios particulares depende mucho del fracaso del opositor para poder emerger ellos como una fuente. Y el político, independientemente de los partidos, ha visto la política como una fuente de negocios particulares. Así mismo. Ahora, así mismo. Miren, yo los he escuchado y detenidamente le puse atención a lo que decía don Pablito Carías cuando comenzó. Dice Pablo que él vino aquí para hacer una exposición y le escuché que el análisis que hacía Pablo Carías nos conducía a dos aristas fundamentales. Y yo no sé si no interpreté correctamente a Pablo cuando dijo que la dirigencia política o lo que vemos en la política en este momento se deriva de lo que tenemos como modelo económico. Eso fue lo que yo entendí, Pablo. Así es. Que los políticos al final son el resultado del modelo económico que tenemos. Y yo no sé, pero yo escuché a Fernando que avaló también esa expresión. Incluso habló de oligarquía, Fernando. Sí, pero no en función de cuestionar el modelo, sino en función de cuestionar las actitudes de los grandes empresarios y de los oligarcas que se preparan sacando su dinero para irse de Honduras. Pero porque al final esa suma de actitudes, cuando prima toda una vida, se convierte en el modelo económico del país, pero ahí es donde hay que hacer qué tipo de ajustes, porque hay gente que quiere cambiar el modelo al estilo de Libre y hay otros que quieren que la clase política se modernice, se actualice para que haga funcionar el Estado de Derecho, porque el problema que tenemos de la injusticia social y esa enorme división entre pobres y ricos no es un problema que programa el modelo, es un problema que resulta de los abusos de los que tienen los grandes medios de producción, de tal forma que lo que tenemos que hacer es buscar justicia social en Honduras y evitar la impunidad y la corrupción, pero sin pensar que los corruptos son los cachurecos. Yo no sé cómo le va a ir a Pablo con el resto de tertulianos hoy, pero Pablo dijo otra cosa que en Honduras decirla implica que le caigan las avispas. Pablo se preparó, y lo escuché, se preparó para concluir que el análisis de la mayor parte de hondureños se queda corto cuando creen que el problema de Honduras se llama y no ven toda una panorámica general de dónde vienen nuestros problemas. En eso estamos de acuerdo. Aquí tenemos la ventaja de que hay dos sociólogos y tienen un punto de vista un poco menos contaminado. Pero vamos a escucharlo. Lo que yo digo no soy religioso, pero tiene hasta un fundamento bíblico. Desde el punto de vista bíblico, los cristianos fomentan el sentido de que no se rechaza o no se odia al pecador, sino al pecado. Porque hay gente que ve los problemas en las personas. Yo veo el problema en las relaciones económicas que se han establecido en este país, que son relaciones económicas internas de sometimiento, de explotación, de nuestros recursos naturales, de nuestra mano de obra, pero también son relaciones que no han sabido, establecer una economía que se relacione con el mercado. ¿Y cuándo se empezaron a construir las relaciones en Honduras?
Pues yo diría que Renato, en los últimos 40 años, a partir del siglo XIX, Renato, en los últimos 40 años, las discusiones, una reforma liberal con los fundadores del en los del últimos país. 40 años, Pablo, naturalmente. en los últimos 40 años, Pablo, Es que hay momentos. las discusiones en Honduras han sido sobre el modelo político. Nunca ha habido un debate aquí Porque sobre no les el modelo interesa. económico. Ese modelo económico se lo han dejado a los organismos internacionales que lo moldeen. Claro, pero por cobardía Todo de los eso está políticos. explotando y Son está los políticos. coincidiendo con la crisis de carácter político. Y entonces vemos que esto es una crisis política, pero no, tiene otros aristas. Pero uno no puede comenzar a hacer un recuento de lo que ha pasado. Lo que necesitamos hoy en día es buscar cómo nos reencontramos los hondureños para encontrar salidas. Bueno, a esto. eso es importante, pero también puede seguir. ser evasivo. Mire, a Jo lo toman como el hechicero de este modelo. Y realmente es eso, el hechicero que Sí, hay muchos hechiceros. explotó este modelo. Hay ¿va? muchos Y brujos. alguna gente lo concentra. Mire, afuera hay rebeldía de la gente, de todos los grupos. Y la Usted gente- en cualquier cosa hay rebeldía. ¿Por qué? Y es ¿Por obvio, qué? es obvio, porque la gente asocia su problema con el que está al frente de la dirección del Estado. Eso es razonablemente comprensible. Pero- Es hasta emocional, es un problema emocional, es de sentimiento. Ahora, Ahora los viene- políticos viene- están obligados a hacer pero- una lectura pero diferente. Viene una pregunta, porque estamos más o menos claros en el marco referencial del problema económico, político y social de Honduras. Ya dijimos, no es un problema de este gobierno, es un problema De todo. que venimos heredando como clase, como sociedad política. Ahora, con el actual liderazgo político, tanto de la oposición como de mi partido, estaremos en capacidad de poder interpretarlo y salir de esto, si no es a través de un gran acuerdo nacional. Porque ese es el problema. Pero un acuerdo la discusión, que- lo que vimos ayer en el Congreso, es un acto de insurrección, de total destrucción, a cambio de nada. Un gran A acuerdo, cambio de pero nada. No, que no podemos estar así. haga a un lado, haga a un costado algunas fuerzas políticas de este momento y sobre todo algunos líderes Ahora, Pablo, que pero- están no los podés agotados. hacer a pero un en lado. todos, Las dinámicas políticas no implican separate vos y nosotros Así vamos a es. arreglar. Julio, Tenés que arreglarlo con lo que andan es en la correcto, acción. es Porque correcto. ellos son los protagonistas. Julio, No. ¿en cuántos gobiernos se ha hecho intento de pactos de unidad nacional? En todos. En todos los gobiernos que hemos tenido del 80 para acá. Todos han hecho pacto de unidad nacional, Pero- por pero aquí, cier- por pero ahí le cierto. llaman de una forma, concertación nacional, que el plan de desarrollo, que la plataforma de esto, en todos. ¿Quién en Honduras evita que cuando los políticos llaman a un diálogo nacional para hacer un plan de desarrollo no se pueda concertar? ¿Quiénes son los que evitan El esto? problema es cuando un grupo Ahí se es quiere- donde estamos viendo las fuerzas extra lo partido mismo político. vamos a cuando tener- un grupo se quiere imponer, porque cuando han habido acuerdos ha habido consensos. No. Ejemplo, la opción B. Pero era Hubo- bipartidismo vos. Hoy hay otra fuerza. Bueno, Sí, pero ok, aquí hay, ya. pero aquí hay una desafía realidad todo que eso. no la Con lo podemos mismo obviar. vamos a tener los mismos resultados. Sigamos la misma línea Ok. de pensamiento. Hay fuerzas poderosas afuera de los partidos políticos Naturalmente, que que son son las- los que evitan el gran Correcto. acuerdo entre los políticos. Cuidado con esto. Ya Por lo estamos favor, diciendo. por Fernando, favor, y no mire so- lo que está diciendo Y Fernando. no solo es la empresa privada, es la sociedad civil también. Es correcto, en parte ahora la sociedad civil. Mire lo que está diciendo Fernando. Dice Fernando que hay fuerzas poderosas Fuera de los partidos políticos. externas fuera a los de Honduras. partidos políticos, dice, que están impidiendo un acuerdo de los políticos. Por favor. Y Fernando es un hombre informado. Ok, remarque eso porque me lo va a responder. Me va a responder de qué está hablando Fernando. Al afirmar que hay fuerzas externas a los partidos políticos de Honduras que están impidiendo un acuerdo entre los políticos. No le doy la oportunidad Lo para que me están- responda en han- este que han instante. impedido siempre Ok. tradicionalmente. Por eso puse de premisa que en todos los gobiernos han habido Ok. intentos de unidad nacional y de pactos de unidad nacional. Segundo, aquí todos coinciden. Es Fernando Que el López. problema estructural del país radica en esa inequidad de la distribución de la riqueza y en esa desigualdad. Pero así es América Latina, las desigualdades en América Latina son bárbaras. Entre pocos que almacenan la riqueza y una mayoría que vive en la pobreza. Ok. Entonces, me dice Pablo y coinciden todos, que de esta desigualdad económica, que de esta inequidad en la distribución de la riqueza, se derivan la mayor parte de problemas políticos que tiene el país actualmente.
Claro, no podemos obviar que hay ahí algunos factores que desencadenaron y le pusieron pimienta a estos problemas estructurales. Exacto. Desde que se les metió en la cabeza que podían reelegirse, exacto, han terminado de acicatear los problemas estructurales que tenemos. Exactamente. Eso no lo podemos desconocer. Pero también, Renato, después de la pausa. En favor de la historia. La reelección es un problema. Pero hay una cadenita ahí de problemas. Sí, es problema. Cuarta Pablo. urna. ¿Qué es lo que nos tiene problemas ahorita? Cuarta urna. Alternativa B. ¿Qué es lo que nos tiene problemas ahorita? Eso, el golpe de Estado, de reelección, esos son tres elementos que están de eso estamos hablando. Sí. De eso estamos hablando. Responsable todo el sistema político. Y estamos hablando inclusive desde que allá en 1984 a la medida de los cuando Roberto Soto Córdoba quiso quedarse, 20 de abril aspiraciones y deseos constituyente, que 29 de estaban noviembre en la mente de muchos políticos que hoy están en el 83, la crisis del 84. Ok, octubre del 84. Miren, voy a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, tenemos que seguir hablando de esto, de los últimos detonantes que han vuelto ingobernable a Honduras, porque hay que decirlo, aquí hay una finita gobernabilidad, casi no existe gobernabilidad, hay que decirlo, yo creo que tenemos que aceptarlo. Lo otro, a mí sí me gustaría, porque el debate este no se da en Honduras, que me profundizaran cómo la desigualdad, cómo la inequidad, cómo el modelo económico así inequitativo se deriva en problemas políticos. Y lo otro, eso de Fernando, tampoco estoy dramatizando, ¿verdad? Que sea capaz y valiente, y lo es Fernando, para que me diga cuáles son esas fuerzas externas que conspiran contra el Estado de Honduras para que los políticos no se pongan de acuerdo. La pausa y retornamos, y sí voy a dar cabida para que cada uno desarrolle la idea con que venía el programa. Yo no los quiero limitar, porque yo sé que cada uno venía con su propio esquema, con sus propias ideas para divulgarlas. Yo creo que tienen derecho, por lo menos en unos 15 minutos, lo que ustedes traían de su casa, aquí lo van a exponer. Pausa primero y volvemos. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Jet Stereo. Déjalo básico y smartualízate con los expertos. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas, le tenemos información de tránsito vehicular. Ya estamos observando líneas de vehículos circulando pues muy lentamente en el anillo periférico, 19 kilómetros por hora. Esto tiene que ver con un accidente vial que se generó ahí en ese punto, frente a la Fuerza Aérea, y deja esta línea de vehículos en rojo. En anaranjado, tránsito moderado, frente al Country Club y la colonia La Primavera, la dirección departamental Francisco Morazán. Tenemos rojos totales en Comayagüela, en esta línea desde el puente Francisco Morazán, en ascenso hacia el estadio Tiburcio Carías Andino. También rojos frente a la Universidad Pedagógica Nacional. Este rojo es intenso, conectando con el Boulevard Centroamérica. Anaranjado cerca de Residencial San Juan, la Bella Oriente. Estos puntos están complicaditos. Y que pasa en San Pedro Sula, pues aquí tenemos en San Pedro Sula carritos chocones. Un accidente vial en el Boulevard del Norte, frente a CIP Río Blanco, y otro accidente vial también que se está generando en el Boulevard del Este, que aquí está bien graficado por la plataforma tridimensional Waze, y ya observamos el tránsito vehicular pesadísimo cerca de Choloma. Información con inmediatez que le presenta Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite ya su plataforma electrónica y realice transacciones fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Regresamos más adelante. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
no perdamos la lectura de los mensajes, porque la gente está interesada en que leamos los mensajes. Así que se está preparando Victoria Martínez para conectarse y leer los mensajes del público. Enseguida, si la gente dice, ¿para qué escribo si no me los leen? No, permítanme, estamos haciendo las conexiones para que ella lea los mensajes. Pero antes de que nos responda Fernando a la pregunta que formulé derivado de lo que él afirmó aquí, y de que termine de exponerme, porque yo creo que le hace falta un movimiento, el análisis ahí de don Pablo Carías en relación a que este modelo económico, o mejor dicho así, que los políticos y lo que pasa en la política hondureña es el reflejo del modelo económico que tenemos. Dicho así, cuando Lino fue invitado y cada uno de los panelistas fueron invitados anoche, se les dijo, hablemos hacia dónde va Honduras a partir de lo que sucedió ayer en Gracia Lempiras. Y cada uno de ellos, estoy seguro, se formó una idea de lo que iban a ir a decir a frente. Comencemos con Lino Tomás Mendoza, sí, brevemente, Lino. Cuando me invitaron, precisamente estuve analizando, primero la responsabilidad de la clase política, o sea, la falta de moral, compromiso con la sociedad, la falta de independencia de los funcionarios en el ejercicio de la función pública, la falta de un compromiso de país, la falta de diálogo y los vicios más grandes. Nos hemos dedicado a buscar las debilidades y a perseguirnos unos con otros, sin capacidad de propuesta. Precisamente leía antes de anoche, preparándome para el programa, no sé si ustedes, y me imagino que los sociólogos lo han leído, La banalidad del mal, que es una conclusión que saca Hannah Arendt con lo del genocidio de los judíos, que cuando hacen la evaluación del responsable, que creo que era Adolfo Eichmann, está en juicio y él demuestra capacidad, demuestra compasión, inteligencia, y a pesar de todo eso llega ya el juzgado y es muerto en la horca, ¿va? Y saca ella un análisis de él, que él cumplió todo eso del genocidio por instrucciones superiores, que nunca se dio cuenta de lo mal o del perjuicio que estaba causando, a la sociedad judía. Entonces, eso le pasa a los funcionarios acá, que al someterse a la autoridad, al no tener compromiso con la sociedad, al dedicarse a cumplir órdenes, no se dan cuenta, políticos, funcionarios, del mal que le causan a la sociedad. Disfrutan el poder, gozan del poder, son incapaces de diálogo, y precisamente eso es lo que está destruyendo la clase política, de unos y otros, porque aquí todos, por muy poco que hayamos participado, somos responsables porque o silenciamos, o nos acomodamos, o nos apartamos. En ese sentido se necesita, Renato, el surgimiento de dirigentes con honradez, pero no por la honradez del diente al labio. La honradez es un bien que hay que buscarlo permanentemente. El de justicia, capaz de juzgarse uno mismo y exigir que se cumpla la justicia. El valor para tomar decisiones a favor de la sociedad. La compasión de un pueblo que día a día ese debate en la pobreza, la miseria. De cada 100 hondureños, 66 viven en extrema pobreza. Soñemos con que nos lleguen esos líderes. Soñemos con que nos lleguen esos líderes. Debemos soñar y debemos idealizarlos. Bueno, pero mientras tanto tenemos una realidad como la de ayer, que a algunos no les sorprende. Yo he escuchado muchos comentarios en el chat que ¿qué les sorprende eso que pasó ayer? Yo sé que en los parlamentos hay problemas, riñas muchas veces, trompadas. El hecho es que el Parlamento de Honduras tiene como 2 meses que está trabajando de manera forzada. El hecho es que en el Parlamento de Honduras hay un enfrentamiento que es visible, y el reflejo irrefutable de cómo está el Parlamento fue ayer en Gracia Lempira. Mientras Lino sigue soñando y todos seguimos soñando de esos nuevos líderes que reorienten, que reconduzcan a Honduras, a mí me gustaría el planteamiento real de hoy, hacia dónde vamos y cómo destrabar este manicomio en que nos tiene la dirigencia política hondureña. Marvin. Es que mire, es que hay que entender que el poder de hoy no es el poder de antes, ahora hay menos poder.
Ahora cualquiera es diputado, cualquiera es ministro, cualquiera, la prensa misma ha perdido poder. ¿Quién los pone? Estos poderes se han perdido y entonces, porque cada vez ¿O es concentración del poder, Marvin? ¿O es concentración del poder? También concentrador del poder, pero también cada vez más, usted mira realmente que el presidente no tiene tanto poder porque quien domina la política económica, como decía Pablito, que le hemos dejado al Fondo Monetario Internacional que nos diga esto hay que hacer, esta empresa hay que vender, esta empresa ya no hay que vender. Entonces los presidentes de la República no pueden tomar decisiones porque tienen trabas que el acuerdo con el fondo lo domina. Entonces cada vez hay menos poder. En el Congreso, si va a tomar una decisión económica, no, que el fondo esté en contra. Si va a tomar una decisión para mejorar la salud, no, que no hay recursos. Porque recuerde que nosotros cobramos 100 lempiras en impuestos y gastamos 250. Tenemos una economía de tarjeta de crédito, porque nos endeudamos con 150 lempiras de los 250 que gastamos. Entonces cada vez más el Parlamento, como que no ya leyes ya no hay muchas que hacer. Sí, el Parlamento ha estado parado estos 4 años, hombre, en qué leyes importantes para mejorar la economía o estos problemas estructurales ha hecho. O sea, no hay leyes relevantes, solo leyes parcho hay. Entonces realmente estamos abocados realmente a una realidad que tenemos que corregir y algunos creemos que van a surgir nuevos líderes. No, la tenemos que corregir con esos líderes que están ahí. Exacto. Y con los nuevos que surjan de repente. Ok, con estos líderes que tenemos hoy, que son la realidad de Honduras, ¿cómo destrabar toda esta problemática? Si se sienta Carlón con Mauricio Oliva, pueden resolver el problema. Renato, yo creo que hay que remontarnos a 40 años atrás. Renato, el 20 de abril del otro año se cumplen 40 años de las primeras elecciones que hubo, de estas 11. 20 de abril del 80. ¿Quiénes fueron los que presionaron al retorno del orden constitucional? Aquí se dice que fueron los partidos políticos, no es cierto. Aquí fueron los gremios, el sector privado, empresarial, los gremios sindicales, los gremios de todo. Y la variable de Carter. Estaba incendiando y la variable de Carter, pero también fue la prensa, Renato. Los tiempos mozos de Renato. Ahorita nosotros vemos que los partidos, al interior de los partidos, es difícil que se pongan de acuerdo. Entonces yo creo que la sociedad, vía gremialmente, debía de presionar a esos grupos a lograr un acuerdo. Que pongan de acuerdo. Le voy a poner un ejemplo. Y nos Partido Nacional, Renato, a todos. Partido Nacional está feliz con la actitud que tiene el Libre en el Congreso, porque ha aprobado todo lo que ha querido y lo ha aprobado en el molote. Si hay mayoría o no hay mayoría, todo lo ha aprobado. Ayer aprobaron todo lo que quería lo aprobaron. La otra vez aprobaron todo lo que quería. Entonces, Libre hasta sospechoso es de que le esté haciendo el juego al Partido Nacional con ese tipo de alborotos que hace. Ya miraron que eso no tiene un efecto positivo. Muy bueno, entonces deberíamos de volver a forzar a los líderes políticos, Renato, a pactar sobre el país, hombre, porque este país no es de ellos, este país es de todos y las acciones que están tomando perjudican a la sociedad en realidad. Entonces, mire, si les dejamos de que ellos resuelvan el modelo político ante la incapacidad de un presidente del Congreso de dirigir un poder del Estado, porque solo le echan la culpa al Libre. Renato, ¿quién es el responsable de conducir un poder del Estado? Un presidente, hombre. Si ese presidente no es capaz de dialogar, no es capaz de llegar a acuerdo como llegaron los otros expresidentes del Congreso, entonces por favor, ¿eso le conviene al Partido Nacional? Yo sí creo que el Partido Nacional está de luna de miel con Libre, con todos los actos que está haciendo Libre, porque le permite aprobar todo. Y lo peor que le ocurrió a Libre ayer, que el tiro le salió por la culata. El extintor, le salió por la culata. En vez de apuntar el humo hacia los que debatían, el humo salió para atrás, Renato, donde se concentraba nunca se había la masa de Libre. Ayer Libre debe reflexionar hasta en cosas circunstanciales como la de ayer. Ayer el tiro le salió por la culata. En vez de apuntar el humo hacia donde estaban sesionando, el humo salió para atrás y casi mata a uno de sus mismos diputados. Pero dicen que será gas pimienta que le echaron a... Ok, reflexiones de Julio Navarro. De Lino Tomás Mendoza. Renato, antes de Lino, hay otro elemento que valorar. ¿Por qué el Partido Liberal está agazapado, escondido, que ante una crisis de esta no sale?
no está sino dividido, que solo espera que Libre con Partido Nacional se desgasten. ¿Qué gana el Partido Liberal? Estar agazapado allá, sin capacidad de resurgir en una crisis para poder recuperar el prestigio que como partido tenía. Pero ese mensaje parece que es para Libre, ¿no? Para mí, ¿verdad? Lo está... Sí. Bueno, vamos a ver, Martín. No, lo que pasa, yo creo que el Partido Liberal tiene un problema patológico ahorita, ¿va? La conducción institucional del partido político ha llegado a un hombre nuevo en política como Luis Zelaya, tremendamente perjuiciado. Que ¿Cómo, no puede, ¿cómo prejuiciado? Sí, perjuiciado y prejuiciado en las dos vías. Porque mire, de entrada él, cuando gana las internas, no le quiere dar ni siquiera una diputación a Gabriela Núñez, que era la contendiente más fuerte. Y empieza la persecución. Segundo, destitución de todos sus diputados porque fueron a la sesión del Congreso. Expulsión. Tercero, no puede pactar ni con su mamá, un problema doméstico. Entonces, estamos ante un líder nuevo con que teníamos mucha esperanza nosotros, que también está con problemas realmente existenciales para poder gobernar este país, porque si no puede pactar con su mamá, peor para que pueda pactar con una ciudadanía. Entonces, el Partido Liberal está agazapado en ese problema. Y allá al otro lado está el otro grupo. Otro grupo que solo utiliza el cuchillo para repartirse el pastel con el Partido Nacional y el Partido Libre en los puestos públicos. El de Elvin Santos. El de Elvin Santos y el de Yani, Carlos Flores, están ahí. Entonces, ese partido prácticamente perdió beligerancia con un pírrico 14% que sacó en la última elección. Entonces ya no tiene sentido. El debate es libre Partido Nacional. Okay. Y cuando dice Julio, ¿será que le están haciendo la confabulación ahí porque todas las leyes están pasando? ¿Va? Quien está ganando en ese ring boxístico, dicen nuestros panelistas, en que se ha convertido el Congreso, es el Partido Nacional, porque está metiendo reformas, leyes, reformas, mientras paralelamente hay un circo que no puede impedir que se legisle. Ellos dicen, está metiéndole goles el Partido Nacional en ese esquema, en ese manicomio en que tienen convertido al Congreso Nacional de la República. Que ayer aprobaron hasta una ley de los bomberos que los va a dividir a los bomberos. No, que los voluntarios no pueden acceder a ser los comandantes del cuerpo de bomberos. O sea, es terrible. Entonces, miren, hay dos puntos fundamentales. Fernando Anduray dijo hace poco, y me interesa porque de repente yo coincido en algunas cosas. Dijo hace poco que hay factores externos a los partidos políticos que desde hace tiempo, y ahora no es la excepción, están impidiendo que los políticos se pongan de acuerdo. Y voy a entrarle después a ese puntito que yo creo que no ha terminado de desarrollar Pablo Carías, que lo que nos pasa en política simplemente es el reflejo del modelo económico que tenemos. Comienzo con Fernando. ¿Quién desde afuera de los partidos torpedea que haya consensos entre esta debilucha dirigencia política? Y con todo respeto digo debilucha, porque yo sé que Fernando es político, pero en un país donde los políticos no tienen consensos, no buscan el diálogo, se convierten en gente débil para todos nosotros. Fernando. Todos los que estamos aquí somos políticos. Todos han tenido cargos o dirección política en sus partidos. No, pues el mensaje es para todos. Ok. Con solo votar. Dos políticos. ¿Cómo? Con solo ejercer el sufragio, dos políticos. Bueno, antes de eso, Renato, fíjate que el debate aquí es claro de que lo que condiciona la vida de los hondureños es un statu quo que se ha venido construyendo a través del tiempo. Unos con unas causas que van hasta los españoles, que pasan por la independencia y que llegan hasta los nuevos modelos de dominación económica que instauran los gringos en la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El neoliberalismo famoso en que estamos, también el socialismo del siglo XXI, el socialismo soviético, el socialismo cubano, todas esas cosas son parte de las cosas que han condicionado a Honduras. Ahora, si nosotros aquí encontramos consensos en ese tipo de cosas, ¿qué es lo que ignoran los políticos que están en los más altos cargos de Honduras? Lo que hemos dicho aquí lo ignora Mel, lo ignora Narrala, lo ignora Luis Zelaya, lo ignora Carlos Flores, lo ignora Calleja, lo ignora Pepe, lo ignora Juan Orlando. ¿Quién lo ignora? No lo ignoran, porque no son tontos, hombre. Pero están ahí en medio. Ahora, ¿qué les impide en una mesa decidir cambiar ese rumbo de Honduras para que Honduras cambie realmente? Ese es el tipo de cosas que yo analizo. Si nos dejaran a nosotros tomar la decisión, nosotros montamos ya aquí
un pacto de unidad nacional y echamos para adelante, con decisiones radicales en educación, en salud. Ahí tenemos una plataforma dominada por intereses extra salud y extra educación, tratando de decidir qué es lo que van a hacer con la educación de Honduras y desconociendo la autoridad del gobierno. Aquí hablamos de que la línea, dijiste vos hace poquito, de ingobernabilidad es bien frágil. Es definita, sí. Pero si tenés grupos trabajando constantemente y todos los días contra la gobernabilidad, hombre, ¿quién la genera entonces? Yo creo que además, Fernando, el que más trabaja por la ingobernabilidad es el presidente de la República. Vamos a caer en el tema de la reelección ahí, en eso se justifican todos los relajos. Pero es que no, no deja de ser cierto, Fernando. Pero vayamos al puntito. Cuando caes en ese punto, obvias todo lo que hemos estado discutiendo. El análisis aquí, histórico, correcto. Entonces ahí se ¿quiénes conspiran contra los consensos de los políticos? Por ejemplo, Renato, fue tradicional en Honduras, por ejemplo, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién nombraba magistrados en la Corte Suprema de Justicia en Honduras? Los políticos. Con el Partido Nacional y el Partido Liberal, cualquiera que fuera el gobierno. Los empresarios ponían los... Ahí están. Los empresarios siempre les interesó la Corte Suprema. Por intereses políticos los nombraban, porque fueran cachurecos, que fueran colorados. Te digo en 10 segundos, un militar está escribiendo sus memorias. Se las leí. Le dijo López Arellano, vaya a tal banco que le nombren un abogado. Vaya a tal otro banco que le nombren un abogado. En ese tiempo habían 3 bancos fuertes. Que le nombren uno y los otros los vamos a nombrar nosotros. Y ahora solo cambiaron de actores. Ahora los propone la sociedad civil para que represente a esa empresa. Pero con influencia de los bancos y con influencia de las grandes empresas. Eso estoy diciendo. Ese es el tipo de cosas que están fuera de los partidos políticos. Los intereses económicos. Y siguen, porque hay un statu quo. Cuando el presidente de la República quiso hacer algunas cosas para financiar el agro en Honduras, la banca lo bloqueó. Cuando quiso arreglar el problema de las tarjetas de crédito, la banca lo bloqueó. Cuando quiso arreglar el asunto de la paga de impuestos, el contrabando, entonces, gran pleito con los empresarios, y ahí hay todavía unos resentidos. Entonces, esos intereses nos hacen daño, pero también nos hace daño que cuando vienen las elecciones, la banca y los grandes empresarios le ponen el ojo al candidato que quieren y a ese financian y ese es electo presidente de la República. Y aquí no nos vamos a engañar. En el mejor de los casos, Fernando, pero también financian a los 3. Sí, pero le dan un poquito, le dan 5 millones al del tercer lugar, 10 millones al otro y le dan 150 o 150 millones al que quieren que gane. Ese es el dinero extra partido y esos te financian el candidato de un partido hoy y en las siguientes elecciones al del otro partido. Y según va caminando la cosa. Resultado, lo que decíamos aquí, empresarios que siempre tienen negocios con el gobierno. Siempre. Y ahí están. Y si los vas a buscar con sus empresas, tienen 20, 30 años de estar dominando los negocios en salud, los negocios en inversiones de carreteras, los negocios en un montón de sectores que hacen energía, vaya. ¿Quién no conoce aquí las empresas tradicionales de energía? ¿Quién no conoce aquí los dueños de las acciones con las térmicas y con las telefónicas o con la Loto? ¿Cuánto tiempo tienen de estar ahí? Y esos han financiado al Partido Liberal o al Partido Nacional en su momento, y financiaron a Mel Zelaya también. Correcto. Cuando Mel iba a ser presidente de la República. ¿Sí? Y en estas elecciones que vienen también van a meter su dinero. Esos están viendo quién les interesa o quién les conviene. No están pensando en Honduras, están pensando en mantener el statu quo donde el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. Pero de estos análisis no puede salir una decisión de un acuerdo nacional en la mesa con la sociedad civil, porque cuando el presidente convoca, lo bombardean por un lado, lo bombardean por el otro y le destruyen el esfuerzo que se hace. No nos engañemos, eso es planificado. Asuntos externos. Fernando tiene una gran oportunidad hoy. Capitales, o que le pasen el sobre o convertirse en un gran líder del partido. A mí no me va. No, tampoco ando buscando eso. Está siendo muy objetivo. No, es que está siendo muy objetivo, muy patriota. Lino, es que yo veo lo que le viene al país, hombre. Bueno, correcto, por eso te estoy diciendo. Lo que está en riesgo ahorita es el Estado de Derecho. La democracia misma, Fernando, es la sociedad misma, es la paz y la tranquilidad pública. Si no detenemos lo que anda haciendo Mel Zelaya en las calles, que es financiado desde afuera,
Vamos a tener otra Venezuela aquí o algo peor que en Venezuela para que los socialistas digan, ya ves, que fracasaron esos sistemas. Entonces, perdón. Entonces, estamos hablando de temas externos a los partidos políticos. El financiamiento extranjero, ¿acaso es como el de Libre? Libre recibe financiamiento de Nicaragua, de Venezuela, y no lo estoy diciendo yo, lo han dicho los órganos de inteligencia del Estado, en tu programa lo han dicho. O sea, estamos hablando de cosas oficiales, no estoy especulando. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Te acordás del video de Hugo Chávez? Nos han golpeado donde más le duele al socialismo del siglo XXI, nos han detenido el avance del socialismo del siglo. ¿Cuándo sale Mel Zelaya de aquí? Fernando, seguís con ese fantasma. Estamos hablando, no, te estoy hablando de declaraciones de Hugo Chávez, no te estoy inventando nada. Muerto, y luego, ¿ese es fuera de los partidos políticos? Sí. La influencia de los gringos es evidente, hombre. Aquí hay presidentes, bueno, cuando se aprobó la ley de extradición, salieron volando nuestros gobernantes para allá, hombre, un día, y al día siguiente estaban aprobando en el Congreso la ley de extradición. Aquí no nos engañemos, la influencia de política de los gringos y la influencia económica de los gringos limita cualquier actividad de cualquier partido político, cualquiera que llegue al poder. Mira Nasrallah cómo está Mel Zelaya quejándose con Nasrallah, porque apenas Nasrallah fue a los Estados Unidos, Nasrallah vino pensando distinto y se le separó a Mel Zelaya. Entonces, estamos hablando de influencias externas a los partidos políticos. Los organismos de crédito internacional con sus políticas financieras, sus políticas fiscales, sus políticas crediticias o sus políticas monetarias. Honduras no puede aprobar un presupuesto de tanto para tal cosa porque no garantiza que va a poder pagar su deuda externa. No cuadra. ¿Qué partido político puede controlar eso? ¿Y quiénes son los principales? ¿Ves ahorita que se anunció que ya llegamos a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional y que está por aprobarse el preacuerdo y que todo eso? ¿Quiénes son los más felices en Honduras con eso? ¿Los políticos? No. ¿Quiénes son? Los empresarios. Los empresarios, mira, leer los periódicos todos los días, hombre. Es el statu quo. ¿Depende eso de los partidos políticos? No depende de los partidos políticos, pero lo sabemos. Lo sabemos y lo platicamos aquí, lo platican en otros foros. ¿Por qué entonces la famosa ASJ, la famosa APJ, los otros órganos de sociedad civil, OMEL con todos sus organismos de fachada que tiene ahí? Pero ASJ es el gobierno paralelo. ¿Por qué no hablamos entonces de un verdadero pacto de unidad nacional, sino que MEL se dedica, casi como dice Julio Navarro, a hacerle el juego a las políticas del gobierno? ¿Quién está trabajando con la verdad en esto? El problema de esto, para concluir, es que yo en parte lo que pensé anoche es, tenemos que hacer un llamado a que el Congreso Nacional apruebe la reforma política, la reforma electoral, que es el fortalecimiento del sistema político electoral de Honduras, porque si no lo hacemos vamos a tener problemas graves en Honduras. MEL tiene un problema grave de renovación de liderazgos internos. La izquierda, que conocen muy bien todos estos señores, cuidado, esa izquierda es internamente anárquica, confrontativa, no tiene un funcionamiento interno armónico. Mira lo que pasó ayer. Pero para que ese análisis de Fernando sea totalmente objetivo, el mismo Partido Nacional tiene un juego de intereses y de pleitos internos que contribuyen también. Pero no te pongas al otro lado. No es por eso, te sentís como que yo no sufro por los problemas del Partido Nacional ni de ningún partido. Estoy señalando el problema del liderazgo de la oposición. Escuche lo que me escribe un diputado. Escuche lo que me escribe un diputado con eso de la reforma. Porque Honduras tiene un problema grave por la falta de consolidación de los liderazgos de la oposición. Hay un vacío. En el Partido Nacional. Ese vacío. Fernando, te voy a poner un ejemplo. Mira, ¿por qué el Partido Nacional, Renato? ¿Por qué el Partido Nacional no tiene capacidad de nombrar su representante? Porque no sabe si va a ser Oliva el que lo va a nombrar, si va a ser Ricardo Álvarez el que nombrar, o va a ser el presidente de la República el que nombrar. Eso casi lo dijo ayer Oliva. Nosotros no tenemos problemas con eso. Ahí se nombra y punto. Ok, su conclusión, un minuto, Fernando. El tema es
que necesitamos urgentemente que la oposición defina sus liderazgos y que defina su ruta para participar en las elecciones del 2021. Porque lo que están haciendo es preparándose para no participar. Hay gente interesada en la oposición en que no hayan elecciones en Honduras en el 2021. Y yo digo, en el Congreso Nacional debe aprobarse la reforma electoral con o sin libre. No podemos hacer depender las próximas elecciones de que los diputados de Libre quieran o no quieran participar en el proceso de reforma. Hay 98 diputados que sobran ahí, que van a tener que tomar la decisión de salvar Honduras. Ayer, en los filmados que ustedes pasaron, estuve viendo anoche en TN5, aparecen los diputados del Partido Liberal, algunos a favor, otros en contra, pero sentados. Y aparecen los del Partido Nacional sentados. Y allá al fondo se miraban los diputados de Libre haciendo relajo. ¿Qué implica eso? Que aun cuando hay diferencias en el Partido Liberal, ahí estaban todos los diputados sentados participando de la sesión. O sea que hay 98 diputados que pueden salvar la reforma electoral en Honduras. Fernando no puede negar que hoy se le ha dado bastante tiempo aquí en el debate. Pero ya ha estado lúcido, Fernando. Pero yo quedo insatisfecho. Yo quedo insatisfecho con la respuesta de Fernando. Yo solo le pondría paréntesis a unos 4 renglones que porque él afirmó, antes de irme a la pausa, porque se me están atrasando las pausas, que esos factores externos, dijo él, me faltó el lavado de narcotráfico, lavado de activos del narcotráfico. Impiden los consensos de los partidos actualmente. Que factores externos impiden los consensos de los partidos actualmente. Y por el esquema que llevaba el diálogo, cuando lo dijo Fernando, yo me imaginé que él se refería a que grupos económicos empresariales de Honduras, por sus intereses, torpedean esos consensos de los partidos políticos. Pues usted mira, por ejemplo, ahora la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés metida en actividades no tradicionales de la Cámara, haciendo cuestionamientos políticos, planteamientos políticos. ¿Y qué ganan con que no haya consenso si no se pongan de acuerdo, al menos en las reformas electorales? Probablemente creen que como no hay renovación en el liderazgo de los partidos, ellos son los grandes salvadores y ahora quieren poner candidatos políticos. Pero eso no es malo. Pablo Carías desató todo este debate cuando afirmó que al final nuestra dirigencia política solo es el reflejo de los intereses empresariales y económicos. Tendrá razón Pablo. Yo vengo escuchando desde mi niñez de maestros y con la lectura permanente que mientras no hay independencia económica, no hay independencia política. Es una regla, ¿vale? Es una regla. Y aquí no tenemos independencia económica y es ahí donde creo que los políticos son monigotes de los empresarios. Y es ahí donde yo digo, ¿será que los intereses empresariales y económicos en este momento, dudo, estarán impidiendo que estos arreglen sus cosas y generen consensos? Pero me pregunto, ¿por qué no les conviene? Un país en medio de esta anarquía no genera riqueza. Otra verdad histórica. Esos empresarios a que vos te referís ahorita... No, yo no los tengo identificados. No, yo solo pero la clase empresarial terminan convirtiendo en grandes empresarios a los grandes políticos. Y ahí empieza una alianza. Ahí estamos. Ahí estamos en eso. Son socios. Sí. Y no se puede decir el nombre de los empresarios ni de las empresas en los medios y ni el nombre de los políticos. No se puede decir porque los grandes empresarios también son dueños de medios de comunicación. Y también facturan bastante. Entonces, en otros medios dicen, estamos hablando de verdad histórica. Pero podemos mandar el mensaje. Yo creo que independientemente que no se pueda. No, es que porque entendemos, no, aquí se puede todo. No, sí, si usted tiene pruebas, mencione el nombre si quiere. Por mí no se preocupe. No, yo le digo en términos generales, no se puede hablar abiertamente porque no solamente estamos hablando de este medio. ¿Qué es hablar abiertamente? No, decir los nombres de los empresarios, porque también los tenemos los nombres. ¿Empresarios que qué? Que están influyendo en todo el tema económico, el tema político, siempre lo hemos sabido, que la familia Cafi, que la familia Nasser, que la familia Facusé, esos Farag, todos estos están metidos en esta cuestión de negocios, pues. Y son dueños de aeropuertos, de puertos, de la energía y todo eso. Entonces yo le digo que no se puede hablar abiertamente porque los medios dependen de esos factores. Lo que yo no acabo de entender es yo no me acabo de entender este canal, Renato, y me quiero referir a todo el esquema de medios de comunicación. No, sí, yo sé que nos están refiriendo al canal. Lo que yo no acabo de entender es que ganan, si así fueran los empresarios. Canal, pero está incluido. Yo, bueno. Pues, no lo vamos a describir tampoco solo porque estamos aquí. Sí, tienen derecho a hablar. ¿Quién va a negar la influencia
de Televicentro. No, pero la pregunta de Renato es, ¿qué ganan esos grupos políticos? La vía política no, pues claro. Esa es la pregunta. Renato, ¿qué ganan esos grupos económicos con la destrucción de la gobernabilidad del país? Seguir usufructuando, tranquilo, porque al tener el control de un solo partido, siguen usufructuando el presupuesto del Estado a través de sus negocios. Statu quo y que se preparan para irse de Honduras cuando está en la Fernando, mira, los espacios financieros que tienen fuera del país ya no son como los van a tener aquí, bo. Allá tienen que ir bueno, en Honduras hay experiencia. Aquellos millonarios que fueron para Miami tuvieron que regresar a los pocos tiempos arruinados. Allá tienen que ir a comprar. Usted ha desatado esto y tiene el derecho a hablarnos con más amplitud, pero después de la pausa comercial. Perfecto. Descongestionante, efectivo desde la primera cucharadita. Y continuamos con el tema del día y Honduras, ¿qué tipo de extintor necesita para limpiar el turbio panorama político? Y ya nuestros seguidores en redes sociales han dado sus comentarios. Le damos lectura a nuestros mensajes en Twitter. Nos dice Manuel Redondo: buenos días, Renato, felicito a ese panel que tiene hoy, ya que coincide con la problemática nacional. Algunos han expresado que antes habían acuerdos porque solo había bipartidismo. El problema no creo que se derive por la existencia de otro partido, mientras que Carla Janet, constituyente con nuevas generaciones, propone. Por su parte, Jorge Chinchilla nos dice: contundente respuesta a uno de los grandes males del país, los fósiles gubernamentales. José Oscar Morán: las leyes del molote es el comentario. Ezequiel Baquedano nos dice: buen día, la verdad que los políticos no se ponen de acuerdo porque todos mienten y nosotros les pagamos para que mientan y vivan bien. Eduardo Facusé también nos comenta en Twitter y nos dice: el extintor más importante es terminar con los políticos continuistas, que pasan hasta 30 o más años en distintos cargos, electos o designados. Se debe poner un límite máximo de 8 años de servicio en el sector público y todos estos problemas se terminan. Se necesitan caras nuevas. Adanel Fuentes nos comenta: el extintor tienen que ser la Sisi, con todos los colmillos necesarios para meter a todititos los corruptos, sea del partido que sea, así de sencillo. El Bustillo nos comenta por aquí también: no ocupamos un extintor, ocupamos el guante de Thanos para hacer desaparecer a todos los políticos actuales de un chasquido. Se hace un circo del extintor y no se habla, por ejemplo, del daño al cuerpo de bomberos, permitiendo reelección cuando el periodo venció hace meses. Vaya escuela. Wesley Posada nos comenta también: objetividad a bien común, no parcial. El distanciamiento a la sensibilidad y necesidades humanitarias de la gente es causante del caos que vivimos. Que se dé oportunidad a gente creativa, innovadora y con nuevas fuerzas para gobernar nuestro país. Basta de corrupción e impunidad. Mientras que Salomón Sion dice: en vez de hablar de leyes de reformas electorales, ¿cuándo van a hablar de los castigos que podría recibir el Ejecutivo por la reelección ilegal, para poner ejemplo y que no vuelva a pasar? Allen Alvarado: me frustra que no hayan mujeres en ese panel, hay mujeres increíbles que podrían aportar. Tal vez el extintor sea mayor inclusión e igualdad. Parto, vamos a tener mujeres, sí. Mientras que Gilberto Ríos Grillo nos dice: buenos días, no abandonemos el análisis científico, nuestra desgracia se extinguirá cuando acabe el modelo oligárquico. En esta crisis hay grandes ganadores y son la élite perversa que debemos sacar del poder. El tema del día y Honduras, ¿qué tipo de extintor necesita para limpiar el turbio panorama político? Recuerde participar en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook. Licenciado, continuamos con usted. Pero será después de la pausa, cuando intervenga el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el señor Pedro Barquero, que quiere referirse a todo lo que nos han dicho los panelistas hoy, que coinciden futuro alcalde de San Pedro Sula. Los políticos y la dirigencia política que tenemos y los problemas que se generan entre políticos y todo lo que vemos en la política actualmente del país simplemente es el reflejo del modelo económico. Aquí se ha dicho que al final quienes gobiernan son los empresarios a través de los monigotes políticos.
Eso es lo que yo colijo de todo lo que ustedes han dicho. Si yo me equivoco o malinterpreto lo que estoy diciendo de lo que ustedes han dicho, corríjanme. Como nadie dice que no están de acuerdo, que ya la percepción que tenemos... No es tan así que sean monigotes los políticos. Es que hay un statu quo. Ese ha sido el tema del programa. El statu quo que tenemos que variar. Sí. ¿Cómo? Lo que a Fernando no le gusta es el concepto de monigote. Ok, pongamos así, una palabra. que al final los políticos son instrumentos, eso es otra son cosa. instrumentos del sistema financiero y empresarial en general. La pausa, interviene Pedro Barquero y el análisis de Pablo Carías a profundizar con lo que comenzó el programa. Muy buenos días y continuamos con nuestro tema del día. Y Honduras, ¿qué tipo de extintor necesita para limpiar el turbio panorama político? Y en nuestra cuenta de Facebook han comenzado a comentar todos nuestros seguidores. Gilberto Ríos Munguía nos dice: buenos días, no abandonemos el análisis científico. Nuestra desgracia se extinguirá cuando acabe el modelo oligárquico. En esta crisis hay grandes ganadores y son la élite perversa que debemos sacar del poder. Como dijo Renato, no hay que mentirse tanto. Si uno tiende a creerse lo que dice, saludos fraternos a la izquierda arrepentida. Kevin Recarte nos dice: podemos hablar de muchas soluciones utópicas, pero nada de eso es tan fácil en un país tan hundido en la miseria, la corrupción como el nuestro. Lo que se necesita es que gobierne el pueblo. La etimología de democracia es eso, poder del pueblo. Mientras que Camila Amador: la política no ha sabido reaccionar y ha tenido que absorber completa la crisis que actualmente está pasando el país. Cuando esta es responsabilidad de ambas partes, creo que debe de haber una limpieza desde arriba y poner personas con el chip cambiado, que primero debe ser el pueblo ante cualquier cosa. Miguel Morel nos comenta: hay agenda oculta en Libre para el continuismo de Jo. Mel y Jo son compadre hablado. Joel Hernández: elemental, uno que saque a Jo del gobierno y al mismo tiempo de Honduras. No le busquen lados si solo uno tiene. Manrique Alonso Puerto Funes: me da risa que don Anduray, ¿de qué sirve que haya elecciones y siempre va a quedar Jo? Harán lo que tengan que hacer. Alejandra Castro: pues para limpiar el panorama político de mi país, saquen de la cabeza de los miembros de Libre la terrible idea de querer a Mel Zelaya otra vez en el poder. Sería lo peor que podrían hacer. Víctor Ferrari: siempre he sentido molestias al escuchar a Fernando Anduray, sin embargo hoy ha sido objetivo y le ha dado el punto correcto, aunque hay que tener claridad de la responsabilidad de los políticos de aceptar los sobornos y la manipulación oligarca. Denisa Flores: ¿por qué en vez de buscar culpables del pasado de hace 10 años, porque ya aburren los nacionalistas con Mel, no miran los problemas que hay actualmente y que no han podido hasta hoy solventar y más bien se han agudizado, como la pobreza, no a la reelección y cárcel para corruptos? Mientras que César Edmundo Cabrera Vides dice: el agua y la comida se agotan en la aldea de El Coyolar, en San Marcos de la Sierra, Intibucá, donde sus habitantes viven en extrema pobreza. Recuerde que el tema del día es: ¿y Honduras qué extintor necesita para limpiar el turbio panorama político? Muy bien, vamos ahora con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Pedro Barquero. Pedro, adelante, buenos días. Pedro Barquero. Pedro. ¿Me escuchas? Vamos a ver, Pedro. Nos estoy notizando primero con ahora sí, acérquese ahí al auricular, Pedrito, por favor. Adelante, Pedro. Sí, con gusto. Buenos días, Renato. Un gusto saludarte a ti, a los panelistas y al pueblo hondureño. Mira, primero me gustaría comenzar por aceptar la parte de responsabilidad que nos toca aceptar como sector privado. Definitivamente, Renato, que como sector privado hemos cometido errores y también como sector privado, pues obviamente hemos estado también contaminados con el virus de la corrupción. Tenemos que aceptar que en el país los corruptos y los corruptores son los principales responsables de tenernos hoy por hoy en la situación en que estamos y son los responsables de estar encaminando el camino en una ruta equivocada que solo nos lleva al fracaso, que no nos conviene a la gran mayoría del pueblo hondureño y de los empresarios que sí trabajamos honestamente en este país y que estamos representados en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés.
Otro tema importante, Renato, es que no podemos seguir permitiendo que se nos pretenda aislar de las discusiones de los temas políticos. Nosotros como institución gremial tenemos que abstenernos de participar en la política partidaria. Nosotros no podemos favorecer o afectar un partido X o un partido Y o un candidato X o un candidato Y, porque eso sí está prohibido por nuestros estatutos. Pero opinar sobre temas políticos que afectan la vida de los ciudadanos, incluyéndonos a nosotros como empresarios, no solo es un derecho, sino que es una responsabilidad que tenemos, y no podemos seguir dejando que esos temas políticos sean decididos únicamente por políticos que hasta el momento han tomado demasiadas decisiones equivocadas de política pública. Otro tema importante también, Renato, antes de caer a las propuestas, es que tenemos que ver el análisis tan interesante que habían estado haciendo ahí los panelistas en esta primera hora y media del programa, y definitivamente que hay muchos temas que ya deberían de estar resueltos. Y a nosotros como empresarios nos llama la atención cómo después de casi 10 años de estar sistemática y voluntariamente destruyendo la institucionalidad del Estado para centralizar el poder, con esa centralización del poder pueden en horas tomar decisiones de algunas cosas y no han tenido la capacidad de arreglar los problemas que se han estado mencionando ahí por todos los panelistas durante hora y media. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que, dado la situación actual del país, tenemos que hacer diálogos con todos los diferentes actores, y eso es lo que nosotros estamos haciendo como Cámara, políticos de sociedad civil y los demás gremios empresariales, incluidas también las instituciones religiosas que juegan un papel importante en nuestro país, para poder definir cuál es el camino que queremos los hondureños. Y nosotros nos hemos tomado la tarea, como a partir de la instrucción y de la orden y el mandato que nos dio nuestra Junta Directiva, de comenzar a dialogar con los diferentes sectores para escuchar los diferentes puntos de vista. Y después de toda esa ronda, tratar entonces de llegar a consensos entre todos para desde la sociedad civil poder sacar una propuesta y tratar de entonces que los políticos tomen en cuenta esa propuesta y la lleven a cabo. Eso es una propuesta muy similar a lo que ha sido la propuesta de los 3 pilares que hemos tenido como Cámara desde hace 3 años, y es importante básicamente 3 elementos que hemos consensuado prácticamente con todas las personas que nos hemos reunido. Primero, necesitamos fortalecer nuestro Estado de Derecho, y en este momento fortalecer nuestro Estado de Derecho quiere decir combatir frontalmente la corrupción y la impunidad, o sea, fortalecer a la MAS, fortalecer la UFESIC, fortalecer al CNA y a las instituciones que verdaderamente están con la intención de luchar en contra de la corrupción y la impunidad, y atacar a corruptos y corruptores, independientemente de si son políticos, de si son empresarios, de si son ciudadanos normales, a todo el mundo por igual. El segundo elemento es la política tributaria competitiva, y eso tiene que ver con el manejo del presupuesto general de la República. Y ahí hay 2 palabras principalmente: manejar los fondos públicos con transparencia y con eficiencia. No podemos seguir teniendo semejante cantidad de recursos de la economía drenados hacia el gobierno para que sean mal utilizados y que una buena parte se pierda en corrupción. Y el tercer elemento es el elemento de lo que es la simplificación administrativa, que tiene que ver con los temas de competitividad. En resumen, Renato, el gobierno debe ser un gobierno más pequeño, más eficiente, transparente, regulador, facilitador del comercio, de la inversión, y asegurándose de trabajar por el bien común del pueblo hondureño y de todos los ciudadanos. Hemos escuchado a Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Pablo Carías interviene después de la pausa comercial. La burguesía impera, pero no gobierna. La burguesía impera, pero no gobierna. Pero dice Pedro que ahora el empresariado nacional vigila y debe, dice, reorientar a los políticos. Lo que pasa es que se queda la Cámara de Comercio en un pliego de peticiones. Seguimos con el problema es cómo vamos a buscar sentar a Oliva con Carlón. No, miren. Sentar a Mel con Juan Orlando. Cuidado con esos discursos. Los quedamos solamente con peticiones. Cuidado. Hay que mejorar el Estado de Derecho, pero un pliego de peticiones lo hemos tenido siempre. Tenemos que empezar a construir ya. Y exigir, tener mecanismos de exigibilidad. Cuidado de que, Fernando, para que lleguen a esos puntos de encuentro. Así en un minuto, cuidado de que con esos peticiones. Cuidado con esos discursos, porque estamos diciendo lo que otros deben hacer.
Hombre, si es bonito decir qué es lo que tiene que hacer Renato en este programa, como a mí me gusta. Aquí se trata de ver qué es lo que yo estoy haciendo y qué me debo corregir yo. Por ejemplo, si yo soy parte del liderazgo político, yo tengo que aportar para que haya un cambio en esta sociedad. Pero nos dejarán. Y hacer el espacio para que vengan otros líderes y que me sustituyan, porque ya tengo mucho tiempo. ¿Y si fueras empresario, Renato? Y si fuera empresario, entendería que tenemos que probar, vaya, como grupo organizado, tenemos que promover que no siga el gobierno atendiendo a los empresarios que tienen privilegios con todas las licitaciones del Estado. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de eso? Hablemos de eso. Ese es el problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa privada? Y fíjate, Pedro, me estás viendo, sabes que somos amigos, viejos conocidos. El asunto de esto es que Honduras necesita una empresa privada limpia, competitiva, que genere desarrollo, porque el problema es que el desarrollo de Honduras no está en los políticos, por Dios, está en la actividad social libre del Estado. Es todo el pueblo hondureño trabajando, utilizando sus medios de producción para generar riqueza y que todos podamos disfrutarlo. Pero Pedro, el 10% de la riqueza nacional se concentra en pocas manos y el 90% de la pobreza del pueblo hondureño es pobre. Entonces, eso no es justicia social. ¿Qué implica eso? Que hay una empresa privada. Por supuesto que habrá cualquier cantidad de empresarios privados que son honestos, que nunca han hecho corrupción, que hacen su trabajo honestamente y que tratan de colaborar con el país y se sienten bien aportándole al país. Pero los grandes, los oligarcas, los dueños de los bancos, los dueños de las grandes empresas que sacan las grandes utilidades, empresas que tienen 1.200 millones de dólares en utilidades, las convierten en dólares y los ponen fuera de Honduras. Si tan solo dejaran 50 milloncitos de dólares podrían crear 2 o 3 fábricas al año. Es que dicen que ustedes no están creando, que los políticos no están creando condiciones para invertir. No, no es cierto. Cargas impositivas altas, afirman. ¿Y cuáles son las condiciones? Energía eléctrica alta, que no son competitivas. Es lo que arguyen ellos. ¿Y cuáles son las condiciones para invertir? Que no les cobren impuestos, que los dejen manejar a su antojo todo. No, hombre. Si para comprar medicinas hay que cobrar impuestos, hombre. ¿Cómo le vamos a exigir al 90% de los pobres de Honduras que sean los que paguen impuestos para comprarle sus medicinas? Tenemos que hacer una redistribución, hay que hacer un reacondicionamiento. Tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional en que la empresa privada sea líder, ofreciendo hacer un nuevo statu quo, porque nos está matando ese statu quo. Tenemos que salir de la situación. Después de Pablo Cadilla vamos a la pausa comercial. Correcto, Pablo. Sí. Fernando parece que antidemocráticamente se llevó toda la hora. Las 2 horas. Bueno, pero ustedes mismos han dicho hoy que ha estado lúcido, Fernando. No, exceptuando algunas cuestiones. Exceptuando algunas cuestiones como la de orientar todo. ¿Cómo le dijo Gilberto Ríos? Izquierda arrepentida, le dijo. De tal forma que Julio Navarro le dijo aquí en privado: Fernando, tú deberías ser el candidato de Libre. Sí, pero aquello que habló de Venezuela y el problema de Nando es que quiera Dios, izquierda, ¿no? Todavía el cordón umbilical con su partido está ahí muy activo. No lo termina de romper. Sí, y toda la culpa es del otro. No, y la culpa es de todo el sistema político. Correcto, no estamos claros. Sí. Para Ríos le diría yo que el caso de Mel a mí me ha llamado la atención, porque Mel es una especie de suerte de la derecha que lo ha utilizado presentándolo como de izquierda. Y eso es lo que ha hecho, yo creo que es antojadizamente, para desprestigiar a la izquierda. Porque Mel no le veo rasgos ni características como un hombre de izquierda. No es más, ni será. Sí, yo diría que la izquierda se caracterizó por tener un liderazgo mucho más consistente y más serio. Inteligente. Que por cierto, ya algunos han muerto, en honor a ellos, ¿verdad? Matías. El tema que llama mucho la atención, cómo el capitalismo se une con el sistema político. Y en este caso concreto, cómo el neoliberalismo, este modelo, cuando recomienda la privatización de las empresas estatales y de los servicios públicos,
es una manera de acumular recursos en favor del empresariado, sacrificando a los pobres. Cuando se congelan los salarios y se establece una política salarial sumamente excluyente, con salarios muy deprimentes, que no cubren las necesidades básicas, ni siquiera para la canasta básica, esa es una manera de cómo, y además se eliminan los controles de precios. ¿En favor de quiénes? En favor de los empresarios. Cuando se evalúa la moneda, la capacidad adquisitiva de la población se reduce sustancialmente. Entonces, de esa manera, digamos, la parte económica influye mucho, las relaciones económicas influyen mucho en el sistema político. Es más, quiero confesarle, el año pasado hubo una reunión del presidente Juan Orlando Hernández con diplomáticos y con la cooperación internacional, y les vaticinó que este año iba a ser un año conflictivo, porque él sabía el peso y las presiones que tenía del Fondo Monetario Internacional, que lo iban a obligar a firmar una carta de intenciones que yo en el pasado le llamaba de malas intenciones, a fin de que y lo seguí llamando, se consumara el tema de la privatización de los servicios públicos, la ley de seguridad social, la ley de educación, sobre todo la de seguridad social, establece claramente la privatización de los servicios médicos, que por cierto yo digo que sobre estos temas se puede seguir hablando, porque la atención médica en este país hace tiempo ha venido privatizándose. Es más, si alguien quiere recibir servicios de calidad, vaya a donde un médico privado, porque los hospitales públicos hace tiempo, no en este gobierno, colapsaron y no están atendiendo a los pobres. Me parece importante eso, señalar, y algo que yo creo que va a quedar pendiente, porque a lo mejor va a concitar respuesta de mis compañeros, porque a lo mejor no lo han pensado, pero yo no creo que la crisis que vive el país desde el punto de vista político tenga que ver con un sistema normativo y de reformas electorales. Es de actitud. Si la crisis política de este país se ha hecho a pesar de las normas, a pesar de las leyes, es la voluntad política, son esas fuerzas económicas, son esas fuerzas políticas externas que decía Anduray, que influyen y deciden cómo se han de hacer las cosas. Ahora que se está desclasificando información, es sorprendente ver cómo el embajador de Estados Unidos, la representación de Estados Unidos, estuvo en todas las reuniones donde se definían problemas que tienen que ver con la estabilidad política que hoy estamos viviendo. Eso, y donde participaban todos, incluyendo, y Mel Zelaya lo ha dicho públicamente. O sea que podemos ir a las próximas elecciones sin reformas electorales y no pasa nada, no va a ocurrir. Es decir, se va a resolver una confrontación de intereses. El sistema electoral, porque lo que quieren es distribuirse el presupuesto. Lo que quieren es favorecer una empleomanía que está presionando a la oposición para que le resuelva el caso. Se va a resolver por un momento, pero de pronto, de nuevo, la crisis se va a presentar, porque la crisis no se está enfrentando. Por eso yo decía que a lo mejor para después. Pero eso es otro tema, porque sí se necesita la reforma. Ahora, la conducta y la actitud de los políticos. Necesitamos reformas políticas para evitar ese continuismo, no solamente del presidente, sino de los diputados, que hay unos que han hecho toda su vida ahí en el Congreso Nacional de la República, han estado por 10 periodos y se jactan todavía, y después el Congreso los declara diputados vitalicios. Eso son reformas políticas sustantivas que podrían tener una incidencia en lo económico, con un Congreso independiente, transparente y que actúe en sujeción a los intereses nacionales. Esa es la reforma que hay que discutir. Esa es una reforma. Eso es lo que hay que tratar y tomar decisiones. El 90% de los diputados que estaban ayer, gracias, los vamos a ver en el próximo proceso electoral, porque ahora no solamente son intereses empresariales, son intereses personales, aumentándose el salario en un 50%, en un 100%. ¿Quién no quiere ser diputado? Y que incluso siendo diputado se le paga hasta para que haga una revuelta o una insurrección legislativa.
y que te dan viáticos. Qué bonito hacer. Para ir a hacer qué bonito hacer. Es ser diputado. Además, Pablo, una buena cantidad de diputados antes de ir al Congreso van a firmar al juzgado. Y luego van al Congreso a firmar. También es otra aberración. Ya, mire, eso debería establecerse. Que alguien al cual se le ha iniciado un proceso se le suspenda. Se le suspenda. Y finalmente, Renato, quiero reconocer dos confesiones de dos amigos aquí, de Fernando y de Julio. Julio, que confesó que ve sospechosa la posición de Libre en función de que le ha dejado la puerta abierta al Partido Nacional para que impunemente apruebe todas las leyes. ¿Qué decir que confesión? La hizo la confesión. No, me alegro porque la hizo. No, es que yo simplemente veo. Y me alegro también de Fernando, yo he reconocido esos poderes externos que son los que realmente explican muchos de los fenómenos políticos que estamos viendo. Y hay que hacerle un llamado a Reinaldo Sánchez, que no le vaya a levantar un expediente a Fernando por haber dicho con toda valentía eso. Reinaldo Sánchez es un líder joven que tiene un pensamiento muy renovado en el Partido Nacional, se lo advierto porque lo va a ver en los próximos años. La pausa comercial y retornamos ya para las conclusiones. Abre tu cuenta ya y comienza a ganar porque le damos valor a tus ahorros. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Estamos llegando a las 8 de la mañana con 50 minutos y con tecnología de punta ilustrándoles sobre el comportamiento vial a esta hora de la mañana. Así está Tegucigalpa, hay fuerte congestionamiento en el Boulevard Centroamérica, en el Boulevard Fuerzas Armadas, hay accidentes viales, 3 en total que se han registrado en la capital de la República y ahí estamos observando cómo usted podría desplazarse desde la colonia Loarque, por ejemplo, Río Grande Sur, hasta el Parque Central de Tegucigalpa, recorriendo 10.9 kilómetros por el Boulevard Cuba y tardaría 24 minutos. Si toma esta otra vía, que sería a través del anillo periférico, tardaría 10 minutos más y su recorrido se hace más larguito. En San Pedro Sula también hemos tenido problemas con accidentes viales, 2 en total, es decir, 5 a nivel nacional. Bueno, entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, Boulevard del Norte sigue altamente congestionado, ahí estamos pues poniendo en actualización, tránsito en vivo, 7 kilómetros por hora. También tenemos algunas líneas de vehículos transitando lentamente en la CEA 4 para llegar al sector de Chamelecón y estamos actualizando esta imagen que nos lleva al Boulevard del Este, que se mantiene con tránsito vehicular moderado. Información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicita ya su mejor plataforma electrónica y realice transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente Móvil y Occidente en línea de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pausa y regresamos con las conclusiones de este interesante Frente a Frente. Quédese con nosotros. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Frente, gracias a Banbravo, creamos oportunidades. Bueno, aquí la producción está extrayendo unos Twitter para ponerlos en pantalla. José Manuel Zelaya es el candidato, expresidente o... Sí, era el presidente. No, este es el presidente, hombre. Manuel Zelaya es. Sí. No, quien envía el Twitter es el hijo. Es correcto. Dice Manuel Zelaya hizo una denuncia seria que tiene que ver con su vida y la de su familia. Y saben lo que hicieron los periodistas tarifados de Renato Álvarez, Telma Mejía y no sé quiénes más. Mandan a hacer un reportaje sobre la denuncia entrevistando a Fernando Anduray. No, miren, es que en todos los reportajes que hacemos nosotros, como el país está tan polarizado, siempre metemos un liberal, un nacionalista, un libre, un empresario, un dirigente obrero. No, sí. Es que también sigue. El neoliberalismo levantó la bandera del pensamiento único, pero también en los otros sectores hay esa idea, que solo mi pensamiento, no. Por lo menos mientras vivamos en esta sociedad. Y no. Y parece que hubo reacciones de otros hijos de Mel. Si pueden mover
¿Cómo no? Abajo hay, yo los leí. Abajo hay. Sigan moviendo eso. José Manuel Zelaya dice aquí, ¿ve? El asqueroso reportaje de TN5 sobre la denuncia de Manuel Zelaya los pone en evidencia una vez más los tarifados que son. Yo no sé, este Lino me conoce muy bien, hombre, si somos vecinos, si pusiéramos en una pesa, si pusiéramos así, en una pesa, ¿quiénes en su vida han vivido de los dineros públicos? ¿Y quiénes no? Mira, yo te aseguro que yo salgo ganando. Yo no he vivido de los dineros públicos. ¡Nunca! Yo tengo 40 años de ser profesor, Renato. Sí, hombre. Dinero público. Ni contratos publicitarios tengo. Yo creo que yo no he puesto un programa independiente para no tener contratos publicitarios con el gobierno. Y no tener que obedecer intereses de gobiernos ni de nadie. Mel, si pusiéramos una balanza de quién ha vivido de los dineros públicos y quién no, yo salgo avante. Pero esto más, Mel, en mi casa yo tengo una hija que simpatiza con Mel. Y le escucho, bueno, yo, alguna fortaleza de tener Mel, mi hija menor. Después de este mensaje, ¿usted cree que va a simpatizar? No, cómo no, mi hija sigue creyendo. ¿Qué siente cuando el hijo de Mel le dice tarifado a usted? Dijo yo, imagínate que yo nunca usufructué aviones de casa de gobierno para andar viendo conciertos. Ni negocios con el Estado. Ni negocios con... Pero bueno, yo debo tolerar todo eso, además, ¿verdad? Esas son muestras de intolerancia, ¿verdad? Sí, no, y además me agrada que vean el programa, pero salvo a mis compañeros, los salvo, miren, cuando Honduras registre quién es quién aquí, no todo lo que alguna gente dice será verdad. Pero el tema es que tiene una hija que yo no sé si al final ha votado por usted o ha votado por Libre, pero que simpatiza con usted. Tengo algún otro hijo que cuestiona al presidente, otros que valoran y sopesan lo que ha hecho Juan Orlando. Mi casa es una pluralidad de ideas que, bueno, no se imagina. Son unas Naciones Unidas. Así que cuando acusen irresponsablemente a esta familia, piensen en todo esto, hombre. Toda esta gente me conoce. Por eso nunca he tenido un programa, para no andarle pidiendo publicidad ni a empresarios ni a funcionarios públicos. Además, Renato, después de todo el rechazo popular... bueno, que gano bien aquí, sí gano. Y de esto me mantengo y de esto vive mi familia. Eso sí no lo puedo negar. Pero además, después de todo el rechazo popular que generó la violencia propiciada por Mel con Libre, él decide cambiar de estrategia y de andar provocando caos, confrontación y violencia. Entonces saca un tuit donde se pone como víctima para inspirar lástima. Con la declaración y con la entrevista que damos, le descubrimos su estrategia. No le funcionó y por eso está molesto. Miren, y en esto, ¿saben cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo que uno utiliza para ver si anda actuando conforme a principios universales del periodismo? Es cuando no le cae bien a nadie. ¿Ustedes creen que el presidente Hernández pasa alegre conmigo? No. Los presidentes siempre quieren, y voy a utilizar un término popular, que el periodista se despatarre para hacer eco de ellos. Y aquí no encuentran eso. Desde los 80, ¿cuántos presidentes han pasado que han quedado molestos conmigo? Y este se molesta igual. ¿Puedo confesar algo? Sí. Le llegaron varios regalos de ese presidente para tratar de controlarlo. ¿Pero de cuál? De Mel. No, a mí en lo personal me cae bien Mel. No, en su momento, tratando de... Sí, no, pero igual, todos los gobernantes así son, mandan regalos y todo eso, pero... Una vez me dijo el doctor, empleado público de Mel. Sí, correcto. Miren, con esto de los regalos... De parte, relevo de una de las cosas que me desmoralizó el gobierno de Mel es el alto nepotismo que se dio en sus funcionarios. Gente que trabajaba 3, 4 empleos con consultorías y todos los ministros se intercambiaban los puestos para nombrar a sus familiares. Y a pesar de coincidir con algunas ideas de Mel, me hice de un lado, porque creo que los políticos, Fernando, que tú que eres un alto dirigente, no debemos convertir la administración pública en una hacienda particular, debe ser para desarrollar el bien común. Y me gusta que hayas tocado eso, Julio, porque fue una de las cosas que yo me separé un poco, a pesar de que Mel es un hombre
amigo, es una persona relajada, amable, pero el permitir que sus funcionarios convirtieran en una piñata los puestos de la administración pública fue una de mis críticas. Bueno, pero así, pero no caigamos. La inteligencia del Estado está obligada a investigar esa denuncia de Mel. No puede ser cierto. Claro. No, claro. Sí. Además, los expresidentes también tienen, de una ley, tienen protección del Estado. Pero ¿qué tiene que ver un periodista? Porque puede ser cierto que esté siendo amenazado. Nadie puede desconocer eso. Sí, pero es que, el dolor, Marvin, es porque quieren que eso sea tema de discusión pública. Y eso ya lo convierte en una estrategia política pública de manejo de opinión pública. Cuando mandamos a hacer el trabajo sobre la denuncia de Mel, lo mandamos a hacer justamente para ver si se estaba investigando eso. Y obviamente que en el trabajo tenía que ir alguien del Partido Nacional, por eso apareció Fernando Anduray ahí. ¿Por qué no progresó ese tema en toda la prensa nacional? Porque es una estrategia política, tratando de generar una opinión pública distinta al rechazo popular que estaba generando antes del 28 todo lo que era el... Lo que no quiere decir que hay que investigar sin efecto, pero hay sicarios persiguiendo a Mel. Las autoridades tienen que investigar. Claro, no, en eso estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahí le retaron a que diga quiénes son los bancos que ponen magistrados en la corte. Sí, esas cáscaras de banano así que le llegan a Renato, y Renato las deja ir de un solo para ahí nos deslizamos. Miren, no podemos nosotros caer en el juego de que de un banco nos traten de obligar a decir que otro banco, ¿verdad? Porque eso es entrar en una competencia desleal y una competencia de bancos que no es mía. Pero yo les recomiendo que nos vayamos, que se haga nada más un análisis de todas las cosas que están en la prensa desde el 80 para acá, respecto a la elección de las Cortes Supremas de Justicia, y ahí van a encontrar lo que yo estoy diciendo. Muy bien, vamos a la pausa. Porque lo que yo estoy diciendo no es nuevo, es una cosa que ya se ha discutido en la sociedad. Viejo punto. Continuamos con Frente a Frente gracias a Préstamo Rapifácil. Pide hoy tu préstamo Rapifácil. Es el impulso que necesitas. Ok. Como ven, Fernando sigue aquí debatiendo. A todos muchas gracias, a los panelistas presentes. Buenos días, los invito para que continúen con nuestra programación. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.